Hay de aquellos que llaman a la oscuridad luz y a la luz oscuridad. 31 de julio de 2024. Escucha las palabras de tu Señor y Salvador, mi iglesia, mi esposa, porque yo soy quien da sabiduría a los sabios, para que los sabios entre vosotros sean aún más sabios. Y yo soy el herrero que aviva las llamas de la purificación, así que escuchad mis palabras todos y cada uno de vosotros, y doblad la rodilla ante mi invitación a la vida eterna y buscad la sabiduría, porque la sabiduría es lo principal, por lo tanto, obtened sabiduría. Así que venid a mí con el corazón abierto y los brazos abiertos, doblad la rodilla y seguid haciéndome, a mí, Jesús el Nazareno, vuestro Señor eterno, porque sigo llamando a todos los que son herederos de la vida eterna, aunque algunos sean duros de oído. Pero rechazad la sabiduría de este mundo que no lleva a nada, porque la sabiduría del mundo proviene de los príncipes del mundo, que muy pronto serán atados durante 1000 años en el abismo, en tormento y castigo por sus caminos. Porque incluso en las pesadas cadenas con las que pronto serán atados, comprenderán su futuro, y temblarán y se estremecerán durante 1000 años, mientras su eternidad designada en ese lago de azufre pútrido, siempre ardiente, se revuelve y arde en las llamas más calientes de color azul cobalto, pues así lo ha preparado Yahvé y así les espera su herencia. Porque así es el deseo de su corazón para con los hijos del Dios viviente, así que Yahvé devolverá el deseo de su corazón a sus propios pechos, y así arderán para siempre, una y otra vez, en la eternidad de las eternidades. Porque especialmente los caídos recibirán lo que se merecen, ya que son los padres del pecado, la transgresión, la iniquidad y la ilegalidad, y sus actos abominables les serán devueltos eternamente. Y sabrán y pagarán por completo por cada uno de los pecados que hayan cometido, muchas veces, una y otra vez, tal será su castigo, porque así se ha encontrado en sus corazones y sus acciones son detestables para siempre y eternamente. Porque así son los caminos de Yahvé, de la manera en que una persona juzga a otra, así será juzgada, y así es el destino y el castigo de todos los que eligen su propia destrucción en lugar de la vida eterna en mí, Jesús el Nazareno, porque yo soy el Cordero de Dios. Porque cualquiera que sea tan necio como para rebelarse contra el orden de la creación, incluso contra los órdenes naturales de Yahvé, que diseñó la vida como un tapiz interrelacionado, compartirá su castigo. Rebelarse contra los órdenes de la vida es traer muerte y destrucción a los demás, y todos los que se rebelan de esa manera y siguen sus propios deseos en detrimento de los demás causan un gran mal y un gran daño. Deleitarse en la rebelión de los caídos es unirse a sus caminos, y todos los que lo hagan compartirán para siempre su herencia en las llamas eternas, y no hay otra opción. Porque desde antiguo y desde el principio se le ha dado al ser humano libre albedrío, y Adán fue seducido por Eva, quien tomó del serpiente que la engañó con su astucia. Así que Adán y Eva eligieron la muerte como consecuencia del pecado, pues los hombres fueron creados exactamente como los ángeles, con la intención de que continuaran puros y justos, y la muerte, que lo destruye todo, no podía apoderarse de ellos. Y así, el conocimiento del bien y del mal ha corrompido a todos los que han comido desde entonces. Y la guerra de la simiente ha rugido y se ha desatado desde el Génesis y la simiente prometida de la mujer, con mucha destrucción, y en esta guerra nada se ha librado de sus consecuencias. Hasta el día de hoy, toda la creación sufre y gime de dolor, porque la creación también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, y la liberación no tarda en llegar. Pero comprendan, hijos míos, que hasta el día de hoy la guerra de la simiente se ha ganado plenamente en mí, Cristo Jesús, porque ustedes han nacido de nuevo de una simiente incorruptible y en el Cordero de Dios se hizo expiación por los pecados de la humanidad de una vez por todas. Y por el poder inconmensurable de Yahvé, la muerte fue vencida para siempre en mi resurrección de entre los muertos, porque es imposible que la muerte me retenga, ya que soy sin pecado y la paga del pecado es muerte. Sin embargo, pagué un precio inimaginable por tu liberación y libertad, y los hijos del Dios viviente se encontrarán en cualquier momento en la sala del trono de Dios, revestidos para siempre de vida eterna. Así es y así será, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo eternamente y para siempre, si permanece fiel en invocar mi nombre hasta el final. Porque los caídos son enemigos derrotados, y ahora llega el tiempo de la destrucción total y de su reino y del castigo completo, cuando la ira del Cordero y la ira de Dios se derramen en los días venideros. Porque el día del Señor está aquí, así que escuchad mi voz antes de que se cierre la puerta del arca. Escuchad mis palabras y comprendan mi discurso. Porque hablo de cosas que están sucediendo actualmente e incluso de un gran engaño que engañaría a los mismos elegidos si decidieran cerrar sus oídos a mi voz. Ahora hablaré de los cerdos salvajes que tratan de aparentar que no están en los corrales en los que han sido encerrados por mi restringidor. Incluso la procesión y las órdenes de los cerdos que avanzan día a día hacia la destrucción, acercando a la tierra cada vez más a la guerra total y a la calamidad total, pues así les ha sido dado cumplir y Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su voluntad, pues incluso los enemigos de Yahvé obedecen su voz. Los cerdos se revuelcan en su propia suciedad, osando en el fango, y nunca están satisfechos, sino que devoran todo lo que pueden mientras osan con sus hocicos en la tierra, porque son de la tierra, y están ciegos a todo lo demás excepto al impulso de su vientre y a los deseos de su padre, que ellos cumplirán. Así son los actuales líderes de la tierra, y gritan de dolor mientras golpean a sus víctimas.
Porque nada puede satisfacer plenamente a estos cerdos, y están completamente envenenados por dentro por sus consumos, porque todos son impuros y son verdaderas cizañas, y así es su naturaleza. Estas bestias malvadas son árboles corruptos y sin fruto, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Nunca tendrán vida eterna, y los suyos son los caminos de la muerte y la destrucción eternas, incluso la destrucción perpetua en la herencia de sus padres en ese gran lago de azul ardiente. Son invasivos por naturaleza, y se ganan el favor de los demás al principio buscando refugio mientras claman ser víctimas, incluso acusando a otros del odio que ellos mismos perpetran contra las naciones. Gritan de dolor mientras golpean a aquellos a quienes quieren destruir para que sus caminos malvados parezcan justificados. Porque estas bestias brutales no pueden ser compadecidas, pues los suyos son los caminos de la destrucción y estos harán los deseos de su padre, el diablo, pues sus deseos son su placer y así se satisfacen. Hay de aquellos que celebran el mal y llaman luz a la oscuridad y oscuridad a la luz. Porque los suyos son los caminos de la destrucción y nunca escaparán de los fuegos eternos. Entended, hijos míos, que en cualquier momento los cerdos serán liberados de los corrales en los que han sido mantenidos por el restringidor, porque cuando el restringidor sea eliminado, estos cerdos aparentemente domesticados e inofensivos que fingen ser los elegidos de Dios se volverán salvajes tan pronto como sean liberados de la garra inquebrantable del restringidor, porque esa es su verdadera naturaleza. Invadirán muchas tierras y consumirán todo lo que encuentren. Se alimentarán de la muerte y la destrucción de otros, pues esa es su naturaleza, han vagado de un lugar a otro, y tienen sus órdenes y estructuras sociales, pues Yahweh incluso da un nivel de inteligencia y orden incluso a los cerdos, pues los caminos de Yahweh son justos y rectos. Estos cerdos no tienen remordimientos, no tienen sentimientos y no tienen ningún problema en comer a los muertos para satisfacer su apetito, e incluso comerán a los vivos si eso les conviene. He aquí que ha llegado la hora en que los cerdos estarán sin restricciones y, cuando lo estén, devorarán la tierra, devorarán la grasa de la tierra, destruirán por completo la paz de la tierra y se alimentarán y revolcarán en el derramamiento de sangre de la guerra total. Porque incluso vuestros malvados artistas cantan sus caminos, y sus caminos no son ningún misterio. Estos cerdos salvajes están hechos para la destrucción y para consumir la inmundicia de la tierra con el fin de limpiarla para los propósitos de Yahweh, y luego serán atados y arrojados al fuego eterno para siempre. Porque sus pecados son grandes y sus pecados son muchos. Pero comprendan que estos cerdos han sido mantenidos en su corral durante los tiempos señalados y muchos fingen haber sido designados como vasos sagrados para su reino en ascenso. Y ahora es el momento de su liberación, y ahora mostrarán su verdadera naturaleza que han disimulado con ropas aparentemente piadosas, y el cubo negro de Saturno está en el centro de su estrella e incluso por encima de los ojos. Buscan separarse porque se han elegido a sí mismos pares los propios de Dios. Pero nadie viene a Yahweh excepto a través de mí, Jesús el Nazareno, a quien su Padre rechazó, y aquellos que me han hecho Señor son el verdadero Israel de Dios y serán completamente recreados en mí como un nuevo hombre, ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres. Estas cizañas edomitas serán completamente expuestas por los fraudes que son y serán completamente eliminadas de la tierra y de toda la tierra en un gran juicio y un gran castigo. Pero antes de ser eliminados, se les permitirá saciar su sed de sangre, ya que su verdadera naturaleza será revelada para que todos la vean, pues actualmente se esconden tras una aparentidad religiosa. Se alimentan de basura, se alimentan de los muertos, atacan y consumen a los vivos porque su sed de sangre es grande y no puede ser saciada. Y mientras tanto, fingen ser santos, fingen ser de la tierra y ser herederos legítimos, y fingen no ser invasores, ya que su hábitat natural es el desierto y no la tierra prometida. Y así es la naturaleza del cerdo, pues tan pronto como son devueltos a la naturaleza, su verdadera naturaleza salvaje queda plenamente al descubierto. Sin embargo, fingen vivir las identidades de aquellos a quienes conquistarían y serán completamente erradicados de la tierra, ya que no tienen raíces ni ramas, tal y como Yahvé ha prometido. Entended, pues, que estos cerdos parecen líderes benevolentes de la tierra prometida, cuando en realidad son bestias voraces que se alimentan del genocidio y buscarán destruir por completo todo lo que sea mío, Cristo Jesús, e incluso traicionarán a los de la tierra que siguen sus órdenes talmúdicas hacia la destrucción, pero un remanente de la tierra vendrá a mí, Yeshua HaMashiach, porque yo salvaré a Jacob. Hay de aquellos que llaman a la oscuridad luz y a la luz oscuridad. Incluso aquellos que atacan a Yahweh y a Yeshua HaMashiach al atacar a los hijos del Dios viviente. Porque en eso que le han hecho al más pequeño de mis hermanos, me lo han hecho a mí, y la venganza es mía, dice el Señor Eterno, yo les pagaré. Así que abran sus ojos, hijos míos, y rechacen a aquellos que enarbolan la estrella de Renfán en su estandarte. Porque unirse a ellos es vivir en el tabernáculo de Moloch y postrarse ante su Bapomet. No o así. Dicho que calculéis el número de la bestia y que ese número se muestra con orgullo en esa figura que hicieron para adorar a su dios estrella, pues en el centro de su estrella está su cubo. Entended esta parábola, pues 6 puntos dan lugar a 6 triángulos que forman un hexágono y en su interior encaja su cubo, así que calculad el número de la bestia y dejad de creer en las mentiras de los edomitas, porque ellos adoran a los caídos y su dios es el dragón.
Y desde los días de Noé, incluso después del diluvio, 9/10 partes de los espíritus incorpóreos de los Nefilim han sido retenidos en el abismo, porque Noé oró por sus nietos, que fueron atacados por ellos y vencidos por ellos. Y así, Yahweh honró la petición de Noé y ató a los peores y más viles, y 9/10 partes de su número han permanecido en el abismo desde entonces. Escuchadme y escuchadme bien, hijos míos, y comprendan la voz y de su Señor. En la reunión de los fieles en mi iglesia e incluso de mi esposa en las nubes, el que los retiene será quitado, y el abismo se abrirá por completo. El mal ya no será restringido, porque Yahweh ha restringido aún más la plenitud del reino de Satanás para que aquellos que son herederos de la salvación eterna puedan ser salvos, incluso aquellos que me han hecho su Señor en mis tiempos de gracia y misericordia. Puesto que la humanidad ahora me ha rechazado, el mal ya no será restringido de la humanidad. Comprendan que todos, incluso una gran multitud de estos espíritus, serán liberados, incluso un número muy grande que abrumará por completo a la tierra con un mal desenfrenado e indescriptible. Porque Enoc, el escriba, escribió acerca de ellos, y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, luchan y causan destrucción en la tierra, y causan problemas, no comen, pero sin embargo tienen hambre y sed, y causan ofensas. Y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque proceden de ellos. ¿No has leído en mi santa palabra donde viajé por el país de los Gadarenos, porque expulsé a los espíritus de dos que estaban poseídos por ellos, y así permití que estos espíritus malignos entraran en una manada de cerdo cercana? Comprende que la plenitud del reino del dragón está a punto de desatarse por un corto tiempo, con el fin de conducir a aquellos que están destinados a la vida eterna a mis brazos salvadores. Porque estos espíritus encarcelados serán liberados para unirse plenamente al reino de Satanás en la faz de la tierra. Y entrarán en los cerdos una vez más. Porque luchan contra los hombres y los vencen, ya que sus deseos nunca pueden ser satisfechos, y estos son los espíritus que dan poder a los cerdos y que trabajan en tándem con ellos, y estos cerdos salvajes son su vehículo. No solo ellos, sino todos los que tomen su marca bestial también se convertirán en vehículos dispuestos para estos espíritus que volverán a guerrear contra la humanidad. Porque volverán a devorar al hombre natural en estos últimos tiempos, pues así está dispuesto que suceda en estos tiempos finales. Y el fin ya ha comenzado y llegará muy pronto, cuando la tribulación de Jacob se extienda por toda la tierra. Los dolores de parto están tan cerca ahora que son incesantes, y Yahweh ha hecho muchas señales en la tierra y muchas señales y prodigios en el firmamento, en los cielos y en la tierra, pero muchos siguen racionalizando estas advertencias con razonamientos infieles. Mirad. En lugar de arrepentirse, las masas se entretienen con enjambres de insectos que han invadido a muchos y en muchas tierras de la tierra. Ríen y se burlan de las advertencias dadas por Yahweh a la tierra, porque el Dios eterno se levantará de su morada y se mostrará, y los caídos tiemblan porque ha llegado su hora y están presa de un miedo eterno. Porque vosotros, los caídos, pensabais que podíais vencer al Dios eterno con astucia, cuando tal cosa no es posible. ¿En qué momento se han levantado los vasos de deshonra para hacer la guerra y vencer al alfarero con astucia? Pero tal es la locura y la arrogancia de los caídos, y no escaparán de su horno siempre ardiente. Así que comprendan los tiempos en que viven y permanezcan en mí, mi iglesia, incluso mi novia. Porque su redención completa y su herencia completa no tardan en llegar, y no serán dejados entre los cerdos porque creyeron en mi nombre en estos días de gracia y misericordia, y así tendrán gracia y misericordia eternas para siempre. Y sus hermanos se unirán a ustedes en la eternidad y en mi venidero reino de justicia, incluso todos aquellos que no están preparados para mi aparición. Porque yo soy el refinador que aviva los fuegos de la purificación para purificar los tesoros de Yahweh, eliminando la escoria, y yo soy el que se sienta como el herrero con el fuelle en la mano avivando las brasas y que dobla y forja los metales preciosos de Yahweh para producir una fuerza eterna e inagotable. Una gran multitud, incluso una multitud de multitudes, vendrá a mí a través de la tribulación de Jacob, y cosecharán una gran recompensa, y serán herederos de la salvación eterna y entrarán en el gozo eterno, e Israel será salvado. Así que no temáis, hijos míos, y no os preocupéis por vuestros seres queridos, y tened fe en mí, Cristo Jesús, porque soy capaz de salvar hasta el extremo a todos los que invocan mi nombre, y nadie que esté destinado a la vida eterna puede ser arrancado de mi mano, y salvaré a muchos del fuego eterno, incluso sacándolos de las llamas. Yo, Yeshua Amasiach, he enviado estas palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas estas palabras. Yo soy quien da sabiduría al sabio, para que el sabio sea aún más sabio. Soy el Cordero de Dios que viene como el león de la tribu de Judá. Soy sin pecado, y sin embargo pagué un precio inimaginable por tu liberación y libertad. Soy aquel que se sienta como el herrero que dobla y forja los metales preciosos de los tesoros de Yahvé. Soy capaz de salvar por completo a todos los que invocan mi nombre, y nadie que esté destinado a la vida eterna puede ser arrebatado de mi mano. Estad atentos a mi aparición, porque los tiempos han llegado. El tiempo que queda solo se da para servir a los propósitos de Yahweh, hijos míos, así que no os dejéis adormecer una vez más, ignorando mis palabras de sabiduría y mis muchas advertencias.
Un hombre sabio ve la plaga y se esconde, mientras que los necios siguen adelante y sufren daños. ¿No os he llamado a la sabiduría eterna de Yahvé? Y yo soy quien os esconderá donde vosotros nunca podríais esconderos, pues os esconderé en la sala del trono de Yahvé, incluso en el cielo de los cielos. Donde entraréis en el placer de vuestro Señor y los salones de banquetes de los cielos os celebrarán a todos, pues antes de lo que imagináis veréis con vuestros propios ojos el majestuoso y eterno esplendor que os espera en vuestra herencia. Continuad aún en mi amor, porque sois muy amados por mi Padre y sois la niña de mis ojos, de quienes no me avergüenzo de llamaros mis hermanos. Yo, Yeshua HaMashiach, he hablado y enviado estas palabras, y así quedan registradas, y el Evangelio eterno ha sido revelado en su momento. Levantad un lamento por la Babilonia secreta. 3 de agosto de 2024. Escuchad mis palabras y escuchad la voz de uno que clama en el desierto, estoy llamando, ¿me oís? Callad vuestras lenguas llenas de pecado y doblad las rodillas en arrepentimiento y escuchad mi voz eterna mientras aún podéis, porque mi amor por vosotros es grande, y yo soy aquel que derrama muchas lágrimas con el corazón destrozado por lo que le sucederá a aquellos que ignoran mi voz. Porque incluso en este último momento, todos los que responden son invitados a la eternidad. Así que confesadme como vuestro Señor, porque yo soy Jesús el Nazareno, y soy aquel a quien el Dios eterno ha enviado para rescataros antes de que os alcance la calamidad y el juicio. ¿Por qué os consideráis indignos de la vida eterna? ¿Elegiréis las llamas de la destrucción en lugar de los pacíficos campos de abundancia donde encontraréis pastos eternos? Porque así como el malhechor que fue crucificado junto a mí en el Calvario estará conmigo en el paraíso, también yo lo salvaré por completo si me hacen su Señor ahora mismo. No hay tiempo que perder. Porque yo morí fuera de las puertas de Jerusalén con los pecadores, al tomar su lugar en el juicio, y ustedes serán salvos si se vuelven a mí en arrepentimiento ahora mismo. Te digo en verdad, estas palabras no llegaron a tus oídos por casualidad, y pronto habrá una gran destrucción y muchos no sobrevivirán, y su rechazo resonará para siempre en los fuegos eternos reservados para todos los que eligen aferrarse a sus pecados y permanecer en alianza con los caídos. Unirse a la rebelión de Satanás, incluso en ciega ignorancia, es participar voluntariamente en sus pecados, y por lo tanto todos los que lo hagan soportarán para siempre su juicio. ¿Aceptarás mi oferta, sabiendo que Dios me resucitó de entre los muertos para no morir más y sabiendo que soy el gran Señor de señores y Rey de reyes? Arrepentíos mientras aún podéis, porque Yahvé está listo para cerrar la puerta del arca, y no hay tiempo, y en cualquier momento arrebataré a los fieles a los cielos, incluso a todos los que son salvos de la ira en mi sacrificio eterno y salvador. Así que declaren a Jesús el Nazareno como su Señor y sepan que estoy vivo para siempre, porque Dios me ha resucitado de entre los muertos para no morir más. Hijos míos, escuchad y seguid arrodillándoos en continuo arrepentimiento y escuchad la voz de vuestro Señor Jesucristo, incluso aquel a quien Yahvé ha enviado como el Cordero de Dios. Escuchad mis palabras, mi iglesia, incluso mi esposa, porque como vuestro sumo sacerdote eterno de la orden de Melquisedec, me he ofrecido a mí mismo como vuestra Pascua perfecta, e incluso he dado mi sangre sin pecado hasta la última gota para vuestra redención plena y total de vuestro actual estado caído, y vuestra redención plena está aquí, así que regocijaos. Y todos los que me han recibido y han confesado mi nombre eterno como su Señor tendrán vida eterna. Porque yo soy Jesús el Nazareno, vuestro Señor eterno, y he hecho hijos eternos de Dios a todos los que han confesado mi nombre en estos tiempos de gracia y misericordia. Mirad, qué amor os ha dado el Padre, que seáis llamados hijos de Dios, por esta causa el mundo no os conoce, porque no me conoce a mí, a Cristo Jesús, el Señor de los señores y Rey de los reyes. Amados, ahora sois hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seréis, y sabéis que cuando yo me manifieste, seréis como yo, porque me veréis tal como soy. Hijitos míos, comprendan que yo seré manifestado en cualquier momento, pues mi aparición en las nubes está aquí. Porque yo, Cristo Jesús, descenderé del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego ustedes, los que estén vivos y permanezcan, serán arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarse con su Señor eterno en el aire, y así estarán siempre con su Señor. ¿Permitiréis que estas palabras os consuelen, hijos míos? ¿Habéis permitido que Satanás os haga negar estas claras palabras registradas para que todos las vean? ¿Elegiréis permanecer entre los juzgados en obstinada rebelión? Negar este acontecimiento claramente registrado en las Escrituras por la mano de mi apóstol Pablo es negarme a mí, pues vengo a salvar a los fieles de la ira, pues así son las promesas de Yahvé reveladas en el gran misterio de Dios registrado por Pablo hace tantos jubileos. Os aconsejo, no me neguéis y subid al arca antes de que sea demasiado tarde, porque todos los que elijan permanecer en los juicios venideros vendrán a mí invocando mi nombre hasta el final, y muchos sufrirán hasta su último aliento. Pero aún así resucitarán a la vida eterna y a la gran recompensa y al gozo eterno. Y así, todos los que son llamados a la eternidad llegarán a su herencia eterna, porque nadie puede arrancar ni siquiera al más pequeño de vosotros de mis manos eternas.
Así que escuchad mis palabras y permaneced en la determinación que hay en mí, Cristo Jesús, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne y siempre digo la verdad. Dejad de escuchar las muchas voces infieles que niegan mis palabras o os encontraréis entre ellos cuando tal cosa no es necesaria. Porque vosotros, mis salvados, incluso vosotros sois ahora los hijos del Dios viviente, incluso los propios de Yahweh, por medio y en el milagro del nuevo nacimiento, habéis sido salvados eternamente y habéis nacido de nuevo de semilla incorruptible. Sin embargo, sois extranjeros y peregrinos en tierras extranjeras, y muchos de vosotros estáis dentro de las fronteras de esa gran ramera, incluso las tierras que están encadenadas esperando su juicio y destrucción completos, porque una doble porción de juicio ha sido declarada sobre la Babilonia secreta, y así será. Porque en qué momento Yahweh no ha liberado a los justos del juicio, ya que ningún ser puede atribuir legítimamente la locura a Yahweh, y el testimonio de Lot da fe de ello hasta el día de hoy. Incluso desde las detestables tierras de Sodoma y Gomorra, Yahweh envió a sus ángeles para rescatar a este único hombre justo que se sentaba a las puertas de la ciudad enemiga. Y así también libraré a mi iglesia fiel, incluso a todos aquellos a quienes he sellado con ese Espíritu Santo de promesa desde el día de Pentecostés, en el nacimiento de mi iglesia, registrado en el testimonio de los hechos. ¿No lo has leído? Y todos los que han muerto fieles en Cristo desde el comienzo de la era de mi iglesia y todos los que están vivos y permanecen serán reunidos en un abrir y cerrar de ojos y para siempre estarán conmigo. Porque yo soy el que viene por mis fieles, llamados y elegidos, incluso mi cuerpo y mi iglesia e incluso mi novia. Redimiré a los fieles, incluso a aquellos que han caminado según mi espíritu y a todos los que se han arrepentido de sus pecados y me han hecho Señor desde un corazón lleno de fe, porque ellos son el Israel de Dios. Y grande será este acontecimiento venidero, y grande será la sacudida, y con muchas señales se ha anunciado mi llegada y se sigue anunciando por los cielos con señales arriba y señales en la tierra abajo. Y así será la reunión de los primeros frutos para que todos la vean y la contemplen con asombro. Y así, mi voz aún resuena en este mundo caído, encontrando los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviados. ¿Oyes la voz de Yeshua Amasiach? ¿Reconoces mi voz? ¿Recibirás mis palabras? ¿Puedes oírme mientras hablo a tu corazón? Porque como está escrito, los corazones de este pueblo se han vuelto insensibles por el consumo excesivo, y sus oídos están sordos, y han cerrado sus ojos, para que en ningún momento vean con sus ojos, oigan con sus oídos, comprendan con su corazón, se conviertan y yo los sane. Muchos de ellos han sido arrullados hasta el sueño por las detestables pero tranquilizadoras palabras de otro Jesús, pero tened por seguro que no hay otro. Porque en cualquier idioma que se llame mi nombre, yo, Jesús el Nazareno, incluso Yeshua Amasiach, escucharé y salvaré hasta el final a todos los que invoquen mi nombre hasta el final. Porque mis palabras de sabiduría, incluso el Evangelio eterno, han sido reveladas y resuenan por toda la tierra. Y mis palabras encuentran a aquellos a quienes están destinadas, pues así son las palabras del Dios Altísimo, Yahweh, porque ninguna palabra de Dios vuelve vacía, y cumplirán lo que se propone, y benditos sean vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, y vuestros corazones están llenos de fe, yo he saturado el amor de Dios en vuestros corazones, por lo que clamáis, Abba, Padre. Sois hijos de Dios y no parece lo que seréis, pero cuando yo aparezca lo veréis plenamente y vuestras vidas están ocultas en mí, Cristo Jesús, y vuestras vidas están a punto de ser reveladas plenamente y ahora es el momento de la revelación. Mirad. La Babilonia secreta está encadenada mientras los 10 cuernos finalizan sus preparativos para su destrucción total. En verdad, a la Babilonia secreta y por muchos jubileos he enviado a mis apóstoles, he enviado a mis profetas, he enviado a mis evangelistas, he enviado a mis pastores, he enviado a mis maestros, he enviado a mis fieles discípulos y hermanos, e incluso he enviado a las viudas en su soledad, y he derramado mi espíritu hasta el extremo en estos últimos días de gracia y misericordia. Pero en lugar de sentarse en silicio y cenizas, las naciones se entretienen con las señales y advertencias del juicio inminente, mientras toman fotos y videos para su entretenimiento. Han rechazado a mis mensajeros que trajeron la luz de mi evangelio de salvación, se han burlado y ridiculizado a mis profetas, han atacado a mis evangelistas, han corrompido a mis pastores y han perseguido y comprometido a mis maestros. Los ejércitos del gran dragón rojo te rodean, Babilonia secreta, y están completamente dentro de tus fronteras. Porque incluso tus traicioneros líderes sionistas te han vendido por un bocado de pan a tus enemigos y también para promover sus planes satánicos. Y el Sadai ha permitido que estos locos continúen, incluso poniendo en sus corazones el cumplimiento de sus propósitos. Fuerte es el Sadai que te juzga, oh ramera escarlata que te sientas arrogantemente en el placer, incluso cuando te han despojado de toda gloria, despojado de todas las delicias, despojado incluso de tus hogares, porque he entregado tus hogares y tus tierras en manos de tus enemigos, incluso en manos de la bestia y del falso profeta, pues ellos trabajan codo con codo para tu destrucción total tras la fachada de un viejo títere. Porque la bestia está a punto de derribar a la gran ramera de la que la bestia se ha cansado de llevar, y sus propósitos han sido cumplidos. Por lo tanto, ella será
completamente quemada y completamente destruida en una hora, y su destrucción no tardará en llegar. Porque sus líneas de guerra, incluso sus líneas rojas que se dieron con falsedad para no cruzarlas, han sido trazadas y cruzadas repetida y deliberadamente. No creáis sus mentiras, ni sus falsas justificaciones, porque buscan parecer justos en su guerra venidera, y la bestia y el falso profeta, que aún no se han levantado por completo, se levantarán plenamente de las cenizas y afirmarán que el juicio de Dios cayó para servir a sus propósitos, así que no creáis ni siquiera una de sus mentiras más insignificantes, y su juicio final no tardará en llegar. Porque continuarán e incluso cometerán pecados peores que los de la Babilonia secreta, y son culpables de haber desviado completamente a la Babilonia secreta y de haberla llevado a su total destrucción, porque Dios ha puesto en sus corazones el deseo de cumplir su voluntad. Trabajan en connivencia y todos aquellos que parecen enemigos colaboran en secreto mientras siguen el guión y representan sus papeles en el escenario mundial, y asesinarán a todos aquellos de sus órdenes que decidan no ensayar y representar sus papeles adecuadamente para cumplir los propósitos del dragón. Porque el dragón da a las bestias su poder y su trono, y gran autoridad, y los 10 cuernos reciben poder como reyes por una hora con la bestia, y estos tienen una sola mente, y darán su poder y fuerza a la bestia, porque así les ha sido dado por Yahweh para que lo cumplan. Prestad atención, hijos míos, y aprended de mí y seguid mis caminos, porque mis caminos son los caminos de Yahweh, el gran Dios eterno. Comprendan y presten atención, porque estas bestias traidoras y reyes malvados son de las órdenes del dragón que han gobernado la Babilonia secreta desde sus sociedades secretas desde sus inicios. El hombre que disimula y finge, incluso el hombre malvado, camina con boca perversa. Sí, fingen ser otros, porque todos son farsantes, y ocultos entre todas las naciones se han sembrado las cizañas. Hacen señales con los ojos, significan con los pies, instruyen con los dedos. Hay cosas lascivas en sus corazones, imaginan el mal en todo momento y suscitan contiendas. Por lo tanto, su destrucción vendrá rápidamente, serán destruidos de repente sin recuperación. Estas 6 cosas aborrece el Señor, sí, su alma aborrece 7, los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente, el corazón que imagina empresas malvadas, los pies que corren rápidamente hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que levanta contiendas entre hermanos. ¿Estáis ciegos? ¿Os negáis a reconocer sus símbolos para poder seguir sentados en la ignorancia deliberada de que vuestros líderes son de los caídos? ¿No entendéis que vuestros artistas son de los caídos? ¿No os dais cuenta de que no son de la misma naturaleza que vosotros, pues muchos se han alterado para siempre en su locura y algunos son cizaña desde su nacimiento y el diablo es su padre? Sin embargo, elegís permanecer voluntariamente en la oscuridad y deleitaros y regodearos en vuestros pecados mientras os revolcáis en el fango con los cerdos que os han llevado a las puertas mismas del infierno, donde muchos se pavonean ignorantes en su vanidad y orgullo. Por lo cual he declarado en mi carta a Efeso entregada a Pablo, despertad, vosotros que dormís, y levantaos de entre los muertos, y yo, Cristo Jesús, os daré luz. Por tanto, mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y así expongo a estos malvados líderes de la Babilonia secreta a mis elegidos y fieles, para que no caigáis víctimas de su engaño y podáis salir completamente de ella y separaros en todos vuestros caminos, y no participéis de sus plagas. Escuchad mis palabras y comprendad lo que está sucediendo ahora mismo, porque su ataque sorpresa está en marcha. Ahora hablo a la Babilonia secreta, aunque ella es sorda, muda y ciega, y está completamente encadenada para su juicio. Como han preparado su ataque sorpresa durante muchos años, y han asegurado la destrucción de la Babilonia secreta a través de la usura y otros medios engañosos, porque incluso sus billetes no son más que una promesa vacía de deudas contraídas a manos de vuestros líderes que sirven a los cambistas, y la Babilonia secreta es vendida a manos de sus enemigos por estos medios astutos. ¿No entendéis la banca de reserva fraccionaria y la moneda fiduciaria? Estudiad para aprender. ¿No os di un ejemplo cuando expulsé a los cambistas del templo? Sin embargo, en lugar de echarlos, los invitáis a cenar con vuestras familias y habéis comprometido a vuestros hijos y nietos como garantía para satisfacer vuestras codiciosas lujurias, por lo que vuestra posteridad ha sido mercantilizada para asegurar vuestra destrucción, para que podáis vivir los placeres del pecado. Tú, Babilonia secreta, asesinas a tus hijos no nacidos con gran alegría y orgullo, y los asesinos de inocentes tienen su juicio designado y tu juicio no se demora. Aunque unos pocos rezagados están subiendo por la rampa hacia el arca antes de que el Sadai cierre la puerta, la mayoría se verá sometida a juicio porque elegirán quedarse fuera burlándose y viviendo deliciosamente. De repente, en una hora, su destrucción caerá repentinamente y no escaparán. Puesto que se ha entregado al servicio de sus enemigos eternos. Estos ahora provocarán su destrucción eterna, porque nunca más se levantará la Babilonia secreta. Oh, Babilonia secreta, ya que has vendido a tus hijos como garantía de tus deudas para poder continuar con los placeres del pecado, pues incluso tu dinero es usura, ya que has asesinado a inocentes y has hecho mucho más. Ahora te entregaré por completo en sus manos y Yahweh incluso ha declarado una doble porción de juicio sobre ti, Babilonia secreta.
Y muchos de tus hijos serán enviados a sus campos de trabajo y reeducación, y muchos serán llevados a tierras extranjeras, porque al dragón se le permite reclamar las tierras y las personas que me han rechazado, Yeshua Amasiach, en favor de Barrabás, su falso Mesías. Y muchos tomarán su marca bestial y habrán vendido sus almas y su posteridad al castigo eterno de la presencia del Dios eterno y siempre vivo por los placeres del pecado durante un breve periodo. Lamenta al pueblo de la Babilonia secreta, incluso a ti que te sientas en la oscuridad y en la más absoluta ignorancia de tu propia destrucción venidera. Ante tus propios ojos y con el consentimiento de tu voto y por medio de tu pereza y tu apatía, toda tu nación ha sido desmantelada ante tus propios ojos, ya no tenéis la capacidad ni los recursos para librar una guerra, porque yo, Cristo Jesús, os he despojado de vuestro poderío militar y lo he entregado en manos de vuestros enemigos. Vuestras ciudades, que en otro tiempo fueron grandes, ahora yacen en ruinas de crimen y pobreza, de las que tanto vosotros como vuestros artistas os jactáis con gran orgullo. Los edomitas hace tiempo que retiraron sus fábricas de vuestras tierras, y vosotros carecéis del poder manufacturero que una vez tuvisteis e incluso de las materias primas para producir lo que necesitáis para librar vuestras guerras interminables. Porque vais de guerra en guerra y habéis diezmado por completo las tierras, tanto extranjeras como nacionales. Porque de ti, Babilonia secreta, ha salido el azote de los ejércitos rojos, extendiendo incluso por todo el mundo la levadura roja del gran dragón rojo, ya que has servido en secreto a los caídos desde el principio y continúas haciéndolo hasta el día de hoy. Babilonia secreta, das tu consentimiento voluntariamente a tus gobernantes satánicos, que conocen muy bien sus planes y saben perfectamente que están en proceso de destruir por completo tu nación, que en otro tiempo fue grande, y a ti. Porque eres culpable de la sangre de los santos, y la sangre de los mártires clama desde la tierra por tu juicio, y si Yahweh no te juzgara, tendría que arrepentirse ante las naciones que ha juzgado en el pasado, incluso aquellas que sirven de advertencia de tu propio juicio inminente, que tú ignoras descaradamente. De ti, Babilonia secreta, vino la destrucción traída a tierras extranjeras por los ejércitos rojos, mientras los edomitas se ganaban el favor de la clase trabajadora con su levadura venenosa, incluso con su manifiesto blasfemo inanciado por el escudo rojo. Porque los varones ladrones de tiempos pasados, incluso tus capitanes de la industria de generaciones anteriores, incluso aquellos a quienes has vendido tu posteridad, son los responsables del flagelo de los ejércitos rojos. La Babilonia secreta, con short de deudas, ha financiado y patrocinado a los ejércitos rojos en sus esfuerzos desde el principio, y la Babilonia secreta ha formado parte de su red desde el principio, cuando el escudo rojo se estableció en todo el mundo. Incluso el aliento del dragón ardiente que ha venido del escudo rojo, porque ellos son los caídos que caminan entre vosotros. Desde la Babilonia secreta fueron entrenados en secreto sus líderes, revolucionarios, pues ella se sienta sobre muchas aguas, y fueron enviados en secreto a tierras extranjeras, incluso a Gog y Magog, y sus revoluciones fueron grandes, violentas y crueles, y ahora cubren la tierra. Esparcieron su levadura satánica por las tierras del este y consumieron por completo todo a su paso. Salieron de la Babilonia secreta y han sido un azote para la tierra, y mientras tanto, la Babilonia secreta ha mentido y la gran ramera ha afirmado hablar en mi nombre y se ha autodenominado cristiana. Este violento derrocamiento del antiguo orden se ha extendido por toda la tierra y ahora avanza hacia su etapa final, y se les permitirá mantener su sistema, pero solo para servir a los propósitos eternos de Yahweh, porque en verdad los caídos tiemblan y el miedo se apodera de sus viles corazones, pues saben que el juicio que tanto han esperado está sobre ellos. Por tu fornicación y tus prostituciones, Babilonia secreta, te acuestas con el enemigo. Contemplad. La gran ramera, la Babilonia secreta, una nación de muchos estados, es esa mujer que se le mostró a Juan el Revelador, esa mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de mis mártires, y vuestro juicio está sobre vosotros. Porque de tal manera has vivido deliciosamente mientras tus líderes destruían otras naciones con tu consentimiento y con tu dinero, eres tan culpable como estas cizañas edomitas, has vendido tu posteridad por los placeres del pecado. Has financiado, apoyado y coordinado en secreto el derrocamiento de muchas naciones. Y todas las naciones que han sido derrocadas por los ejércitos rojos con el respaldo del escudo rojo han sido exterminadas, perseguidas, torturadas, hambrientas y asesinadas de la manera más dolorosa. Los santos que estaban en estas tierras los han martirizado, incluso a millones incontables. Y mientras tanto, bailabais y utilizabais las brujerías de Satanás en celebración, pensando que nunca os afectaría, ni siquiera las drogas que os daban para mataros. Babilonia secreta, habéis sacrificado a toda una generación de niños que ahora son hombres en edad militar que podrían haberos defendido, pero que en cambio ahora viven en las calles de vuestras repugnantes ciudades y son adictos sin remedio a estas brujerías y se han convertido en zombis de muertos vivientes, ya que estas drogas pudren su carne incluso mientras aún están vivos.
Ahora llega tu juicio completo, Babilonia secreta, y eres un espectáculo para que todos vean, pero continúas en la ignorancia y la ceguera, diciendo en tu corazón que la calamidad nunca te alcanzará, a pesar de que has vitoreado a tus líderes cuando trajeron la calamidad a las costas de innumerables naciones en sus injustas guerras, que te entretuvieron mientras las veías por televisión. Y así has sido dividida entre tus enemigos, que ya disfrutan del botín de la guerra incluso antes de que caigan los misiles. Porque la derrota de la Babilonia secreta está garantizada y dada por el mismo Yahvé, y nada detendrá su ruina total y nunca más se levantará. Estoy llamando, ¿me oís? Soy aquel que derrama muchas lágrimas con el corazón destrozado por lo que le sucederá a aquellos que ignoran mi voz. Soy Jesús el Nazareno. Soy aquel a quien el Dios eterno ha enviado para rescataros antes de que os alcance la calamidad y el juicio. Soy el gran Señor de señores y Rey de reyes. Vengo a salvar a los fieles de la ira, pues así lo prometen las promesas de Yahvé en mi tratado de paz. Soy aquel que viene por mis fieles, llamados y elegidos, incluso mi cuerpo y mi iglesia, e incluso mi novia. Yo, Yeshua HaMashiach, he enviado estas palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas estas palabras. Escuchad mi voz, hijos míos, prestad atención a mi llamada, aprended de mí y aceptad mi sabiduría. No desesperéis, porque los dolores de parto son ahora incesantes, pero este juicio no es para vosotros. Estoy más cerca que vuestro próximo aliento y mi aparición está aquí. De repente, os encontraréis en la sala del trono de Yahweh, donde seréis completamente recreados en vuestro Señor, Cristo Jesús, y seréis para siempre como yo y estaréis para siempre conmigo, y os amo mucho, mis llamados, elegidos y fieles. Preparaos para recibir vuestra herencia completa que está en mi mano, solo no desmayéis y velad siempre, y entonces, de repente, yo soy. El Evangelio Eterno. 4 de agosto de 2024. Escuchad las palabras de Yeshua HaMashiach e inclinad vuestros oídos en obediencia. Y así cambian las estaciones y llega el día en que la calamidad caerá repentinamente sobre la tierra. De repente, reuniré a mis fieles en las nubes y, de repente, la destrucción caerá sobre la tierra y, de repente, el mundo que conocéis se verá alterado para siempre, sin volver jamás a este estado corrupto y pecaminoso. Aunque el fin del reinado pecaminoso de Satanás está a la vista, ese día no llegará por completo hasta que todo el poder y la autoridad del dragón sean derribados en mi segunda venida, cuando vendré a gobernar la tierra con justicia junto con los guerreros del cielo, incluso los grandes ejércitos del cielo, entre los que estarán los primeros frutos de entre los muertos, y los reuniré conmigo. Porque los que estarán conmigo son llamados, elegidos, fieles y verdaderos. Y han demostrado ser fieles en pocas cosas, por lo que los haré gobernantes sobre mucho y entrarán en el gozo de su Señor. Serán un ejército indestructible y eterno que de ninguna manera podrá ser conquistado ni detenido, y literalmente pisotearán todos los aspectos del reino del enemigo en total destrucción y sometimiento de todas las cosas malas. Porque mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré. Y yo, Yeshua HaMashiach, soy el Señor de señores y Rey de reyes, y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Así que escuchad mis palabras y comprendan la esperanza de toda la creación, pues incluso la creación espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y así yo, Jesucristo, liberaré a la creación en justicia y sanaré la tierra y gobernaré con justicia. Y derribaré toda autoridad y dominio del enemigo, y el reino de Satanás nunca más se levantará. Como está escrito, así será, y así hice escribir a Juan el revelador, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y tiene escrito en su vestidura y en su muslo un nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y así es la esperanza de mi segunda venida, y ese día se acerca cada vez más con cada segundo que pasa. Mirad. En ese día traeré a mis guerreros, porque esa es su herencia, un ejército como ningún otro, porque nunca ha habido un ejército como el mío, un ejército invencible compuesto por los redimidos, incluso aquellos que nacieron muertos en delitos y pecados, pero que ahora vivirán la vida eterna y no podrán ser asesinados ni conquistados. Porque Yahweh me ha dado poder para tal propósito, y yo les habré dado poder y les habré recompensado por su fidelidad y amor hacia mí y mi nombre, Jesús el Cristo. Porque quien ama y sirve a Yeshua HaMashiach también ama y sirve a Yahweh, pues no hay nadie más grande que el gran Dios eterno de Israel.
En ese día que se acerca, veréis los cielos abiertos y me veréis a mí, Jesucristo, guiando desde los cielos a esa gran y poderosa hueste celestial, y será un ejército como ningún otro jamás visto. Porque mi esposa estará conmigo. Y aplastaré por completo a la bestia y al falso profeta y a todos sus ejércitos y todas sus abominaciones que han hecho abominablemente, y así serán destruidos incluso por el resplandor de mi venida y por esa espada afilada de doble filo que sale de mi boca, y no se mantendrán en pie, sino que serán destruidos por completo. Y la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos a llago ardiente de fuego y azufre y nunca serán liberados de su tormento, porque se han hecho merecedores de ello. Pero primero la tierra debe ser purificada a través de la tribulación de Jacob y muchos vendrán a mí, incluso muchas multitudes, y toda alma que invoque el nombre del Señor hasta el final será salvada por completo. E Israel debe ser reunida, porque aún salvaré un remanente de Jacob que aún vendrá a su verdadero y eterno Mesías. Porque yo soy Yeshua Hamasiach y vengo de acuerdo con las promesas que Yahweh mismo declaró desde antiguo al Padre, y yo soy su cumplimiento y mi tiempo ha llegado. Así que, a aquellos que han rechazado mi nombre Salvador, incluso a Jesús el Nazareno, les aconsejo que escuchen mis palabras y comprendan los tiempos en que viven, y corran al sonido de mi voz e invoquen mi nombre ahora mismo y me confiesen como su Señor, porque no tienen tiempo que perder, así como hubo los primeros en nacer de nuevo en el nacimiento de mi iglesia el día de Pentecostés, tal como se registra en las Escrituras, también habrá los últimos en nacer de nuevo en esta era de gracia, incluso todos los que lleguen a la salvación cuando mi derramamiento del Espíritu Santo en mi era de gracia y misericordia llegue a su fin. Y así, una escasez de todas las cosas piadosas caerá ahora sobre la tierra y el pecado será ahora desenfrenado, ya que yo quitaré mi restricción cuando reúna a mi iglesia. El hombre natural ha rechazado mi voz, el hombre natural ha rechazado mi gracia, el hombre natural ha rechazado mi misericordia, el hombre natural ha rechazado mi invitación a la justicia, y el hombre natural me ha rechazado a mí, Jesús el Nazareno, y por lo tanto el hombre natural ha rechazado a Yahweh, el gran Dios eterno que me envió, y ahora daré al mundo la oscuridad que tanto desean. Pero comprendan que muchos harán obras poderosas para mí, y mis 2 testigos, incluso mis 2 candelabros, profetizarán, y enviaré a mis 144,000 para rescatar a muchos, así que no teman. La salvación se llevará a cabo, incluso a través de la destrucción de la carne, y grandes multitudes alcanzarán la salvación durante este tiempo. Porque, en verdad, Yahweh nunca se ha quedado sin testigos, ni nunca lo hará. Los tiempos de los gentiles han dado mucho fruto entre aquellos que, de otro modo, permanecerían sin esperanza a menos que fueran incluidos en las promesas hechas a los padres, incluso aquellos que viven por la fe del Hijo de Dios que los amó y se entregó por su salvación. Porque como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y así, por la fe en mí, Cristo Jesús, se han convertido en hijos de la fe, incluso hijos de la fe de Abraham. Porque Abraham creyó en Dios antes de que se le diera el sello de la circuncisión, y le fue contado por justicia, tal como testifica Moisés. Y así, Abraham es el padre de todos los que creen y de aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo el justo, porque yo soy el justo y el justificador de todos los que creen en mi poderoso nombre. Sin embargo, muchos han utilizado mi gracia y misericordia como licencia para pecar, incluso disfrutando y jactándose de sus caminos pecaminosos y destructivos, incluso enseñando a sus hijos a vivir según sus caminos pecaminosos, por lo que las generaciones son malvadas en sus caminos y sus caminos son detestables, y así los hombres malvados y los seductores se han vuelto cada vez peores. No os engañéis, si un hombre siembra para la carne, ese hombre de la carne cosechará corrupción. Y todos los que rechazan mi oferta de vida eterna y en su lugar eligen la corrupción de Adán, cosecharán el fruto de esa misma corrupción en el juicio eterno, porque el juicio está aquí y los tiempos de la revelación han llegado. En verdad, los tiempos del gran juicio profetizados desde antiguo por Enoc el escriba, pues su testimonio fue dado para esta generación, han llegado a la tierra tal como está escrito, y todos darán cuenta. Aquellos que han aceptado mi oferta de salvación y que sean hallados fieles en Cristo en mi aparición serán transformados para siempre, ya sea que hayan dormido en Cristo o que estén vivos y permanezcan en Cristo. Aquellos que estén en Cristo en mi aparición serán llevados al cielo de los cielos. Estar en Cristo es caminar por mi poderoso Espíritu, incluso la ley del Espíritu de vida. Y aquellos que vivieron rectamente antes del nacimiento de mi iglesia y para los santos de la tribulación es la resurrección de los justos, donde los justos resucitarán a una nueva vida en una gran recompensa eterna y perpetua. Al final de mi reinado de 1000 años habrá el juicio del gran trono blanco y todos aquellos que vivieron y se deleitaron en la injusticia y el pecado serán recompensados según sus obras y muchos caerán en la segunda muerte, pues así lo han elegido. Y así han llegado los tiempos de la revelación, y el Evangelio eterno ha sido revelado en su momento, incluso el librito en la mano de mi poderoso ángel ha sido revelado y la voz de los 7 truenos ha sido declarada. Porque esta obra es una obra eterna, y es la culminación de los pactos y promesas antiguos. En los pactos y promesas nuevos, incluso mi Nuevo Testamento, que he ratificado con mi propia sangre.
Porque yo, Yeshua HaMashiach, incluso Jesucristo el justo, que es Rey de reyes y Señor de señores, soy aquel que ha sido dado para el cumplimiento de todas las promesas y todos los pactos. Porque Juan el revelador escribió lo que vio, y así escribió, y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, vestido con una nube, y sobre su cabeza había un arco iris, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra. Y Juan el revelador anunció de nuevo, y vi a otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y así está escrito y así se hace. El evangelio eterno ha llegado a ser revelado en su tiempo y el librito ya no es un misterio. El ángel poderoso, vestido con una nube y un arco iris sobre su cabeza, tenía el rostro como el sol y los pies como columnas de fuego. El arco iris es la señal dada en el pacto de Noé que Yahvé hizo con Noé después del diluvio, de que nunca más volvería a inundar toda la tierra. Una nube y columnas de fuego representan el pacto de Dios con Moisés, construido sobre pactos anteriores. Porque cuando Moisés hubo hablado todos los preceptos al pueblo según la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció tanto el libro como a todo el pueblo, y así fue ratificado el Antiguo Testamento. Y como está escrito en Hebreos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de una novilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por esta causa Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que por medio de la muerte, para la redención de las transgresiones que estaban bajo el primer testamento, los llamados pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. Y así como está escrito, así se ha cumplido, fiel mío, y así es el Nuevo Testamento. Y así como fue el Sadai quien ordenó que la luz brillara en las tinieblas en el principio, de la misma manera el Dios Todopoderoso ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios, en el rostro de Jesucristo. Así es, en mi nuevo pacto, que es de mayor fuerza, ya que lo ratifiqué con mi sangre sin pecado, se cumplen todos los pactos de todos los tiempos, pues declaré en el Calvario con mi último aliento: todo está consumado. Y así, el nuevo pacto fue ratificado por mi sangre en el Nuevo Testamento. Y así, en mí, Cristo Jesús, se cumplen los pactos antiguos con gloria manifiesta, incluso en el rostro de vuestro Salvador y Mesías eterno, incluso en mí, Yeshua HaMashiach. Y este ángel que describe Juan el revelador tenía un pie en el mar y otro en la tierra, porque mi salvación está abierta tanto a los del mar de las naciones, los gentiles, como a los de la tierra prometida, incluso a todos los que me han hecho su Señor eterno, todos los que el Señor nuestro Dios llame. Y así, mi evangelio eterno encontrará los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes es enviado, y muchos vendrán a la salvación, porque cada palabra de Dios es viva y eterna, y ni una sola palabra de Yahweh fallará ni pasará hasta que todo se cumpla. Porque con Yahweh todas las promesas son sí y amén, y todas se cumplirán, y yo, Cristo Jesús, me entregué en agonizante tormento para sellar mi nuevo pacto con mi propia sangre sin pecado, de una vez por todas, y el Nuevo Testamento vivirá por toda la eternidad. Así que escuchad mis palabras y comprendéis mi discurso, incluso la voz de vuestro Señor y Mesías. Los tiempos han llegado, hijos míos, y mis palabras han saturado la tierra, y mis profetas y ministros han cubierto los confines de la tierra, y en todos los idiomas, lenguas y naciones se ha escuchado mi evangelio de salvación, incluso hasta los confines de la tierra. Y así es, y así lo declaro, mi buena nueva se basa siempre en los fundamentos de la ley y los profetas, y yo soy la piedra angular sobre la que descansa todo el templo del Dios viviente. Hijos míos, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y así os hago comprender que hay muchos componentes en el evangelio de Cristo. ¿Sois tan necios como para creer que solo hay 4 evangelios? Y hay también muchas otras cosas que hice, las cuales, si se escribieran todas, supongo que ni siquiera el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Así que hay buenas noticias de mi primera venida, hay buenas noticias del misterio de Dios que revelé al apóstol Pablo, hay un evangelio eterno que nos lleva a la culminación de todas las cosas. Con Yahweh nunca hay un final para las buenas noticias. Y por eso te hago una pregunta: ¿eres tú el consejero de Yahweh? ¿Son tus teólogos mentirosos y tus ministros tibios capaces de aconsejar a Yahweh, quién eres tú, oh hombre, para determinar cuándo y cómo habla Yahweh y el contenido y la naturaleza de sus palabras, o a quién elige enviar sus palabras? Y así es. Las palabras de Dios seguirán fluyendo y todos los testimonios se completarán y se escribirán libros por toda la eternidad, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y así te pregunto, ¿acaso el Nuevo Testamento de Cristo Jesús borró el Antiguo Testamento y los antiguos pactos? Dios no lo quiera. Cada palabra de Dios es pura y todas se cumplirán, incluso una vez, todas y para siempre. Y así es la naturaleza del Dios inmutable.
Alrededor de su trono hay 10.000 veces 10.000, pero él no necesita consejero. Yahvé, el gran Dios eterno, obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad y él es el Dios eterno, sin embargo, ha revelado sus planes, incluso su voluntad eterna y perpetua, de forma gradual. ¿Por qué haría Yahvé tal cosa?, se preguntarán. ¿No han leído lo que el apóstol Pablo escribió cuando yo se lo dicté? Pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y así, el Dios eterno, incluso Yahvé, que no necesita consejero y en su sabiduría eterna revela sus caminos y palabras de la manera que él elige en el cumplimiento de sus planes eternos de redención para la humanidad. Comprendan, mis amados, incluso mi novia, que ustedes han estado en el corazón de Yahvé desde antes de la creación y han sido hábilmente escondidos en el corazón del Padre, y se les ha ocultado lo que serán cuando yo aparezca, porque están muertos y su vida está escondida en mí. Cristo. Jesús. Y cuando yo aparezca, ustedes aparecerán conmigo en gloria. Mis pequeños, estáis a punto de ser recreados plenamente en mí y os sorprenderá lo que Yahvé ha preparado para aquellos que le aman. Porque ningún hombre en la tierra ha comprendido plenamente lo que los hijos de Dios serán en su plena redención, y estáis a punto de descubrirlo, porque el día ha llegado y mi aparición está cerca. Aconsejo a uno y aconsejo a todos, incluso a Cristo Jesús, vuestro Señor eterno. Recibid mis palabras y obtened sabiduría y entendimiento, porque vuestro verdadero yo es un misterio eterno e escondido en Dios mismo que está a punto de ser revelado por completo. Muy pronto os encontraréis de pie en la sala del trono de Yahvé, nuestro Padre, y él espera ansiosamente y anhela vuestra presencia en este momento, incluso desde eternidades pasadas. Y los grandes salones del cielo están preparados para vuestra llegada, las mesas están puestas y la boda del esposo con su esposa está cerca, y mi esposa se ha preparado, y yo los recibiré para mí, y para siempre estarán conmigo en un pacto eterno, y harán muchas obras poderosas que aún no han entrado en los corazones de los hombres en este momento. Y así, Yahvé, el gran Dios eterno y siempre vivo, ha preparado muchas cosas para vosotros, y yo, Cristo Jesús, el Señor elevado y ascendido, tengo vuestra recompensa en mi mano, incluso para mis fieles. Y las huestes del cielo esperan ansiosamente vuestra presencia y ahora iréis a la recompensa celestial y eterna. Así que no temáis, porque vuestras vidas están a punto de reveladas y en cualquier momento sonará la última trompeta. ¿Estáis preparados para mi aparición, pequeños míos? Porque está más cerca de lo que imagináis y el tiempo entre entonces y ahora es irrelevante y sirve a los propósitos eternos de Yahvé, el gran Dios eterno. ¿No lo sabéis? ¿O no habéis oído que el Dios eterno, el Señor, ha creado los confines de la tierra? Él no se desmaya ni se cansa, y no hay quien pueda escudriñar su entendimiento. Yo soy el que habla de las cosas que están por venir como si ya hubieran sucedido. Yo soy quien os ha llamado a la vida eterna y os ha sellado con el sello del Dios eterno. Yo soy la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio. Yo soy Yeshua Amasiach y aún salvaré a Jacob. Soy el justo y el justificador de todos los que creen en mi poderoso nombre. Mirad. He enviado estas palabras por medio de mi siervo y por medio de mi siervo han sido enviadas estas palabras. Manteneos puros, fieles míos, y no permitáis que vuestras manos se ensucien, seguid lavándoos en mi sangre expiatoria para que podáis presentaros ante mí recién creados y puros como vírgenes, pues os he lavado en mi sangre expiatoria. Mirad al cielo. Mis señales se dan ahora en todo el mundo y están en los cielos y en toda la tierra, y los dolores de parto son incesantes. Vuestra redención completa está aquí, solo permaneced firmes y fieles hasta el final, porque el vuestro es un final eterno al que le espera la eternidad. De repente se revela vuestra esperanza. 9 de agosto de 2024. Reúnanse y escuchen la voz de su Señor, la voz de Jesús el Nazareno, porque yo soy quien se ofreció una vez, por completo y para siempre, como el Cordero Pascual perfecto a Yahvé por sus pecados, el gran Dios eterno, como su sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, para que puedan tener la remisión de los pecados. Venid a mí y traed vuestros oídos y vuestros corazones para escuchar con plena fe mis palabras de fe. Sí, os pido que escuchéis, y no solo que oigáis el sonido de mis palabras, sino que escuchéis con vuestros corazones para que podáis discernir mi intención y encontrar consuelo en mi amor por vosotros, y para que recibáis con mansedumbre la palabra que está injertada en vosotros, la cual es capaz de salvar vuestras almas. Porque hablo a los fieles de mi iglesia, incluso a mi cuerpo, incluso a mi novia, incluso a todos aquellos a quienes estoy a punto de reunir conmigo en la seguridad de los cielos, en la sala del trono de Yahvé. Porque yo soy quien cuida de vuestras almas y quien vela por vuestro crecimiento continuo, para que podáis crecer como una planta justa ante mí, pues yo soy a quien Yahvé ha dado como jardinero y cuidador de su jardín más sagrado, el de las almas de los redimidos.
Porque vosotros sois la perla de gran precio y, entre los muchos tesoros de Yahweh, vosotros estáis entre los más valiosos, por lo que no se ha dejado piedra sin remover en vuestra salvación y no se ha escatimado ningún esfuerzo para podaros y socorriros y presentaros a Yahweh, vuestro Padre Todopoderoso, como una virgen casta sin mancha, ni arruga, ni nada por el estilo. Así que no temáis, ni permitáis ninguna duda sobre la más mínima de mis palabras. Y así os pregunto, amores míos, ¿por qué se turban vuestros corazones? ¿Por qué meneáis la cabeza como si llevaseis reproche? ¿Habéis permitido que los satanáses se cuelen en vuestros corazones y os susurren falsas palabras de consuelo que solo provocan incredulidad mientras buscan desgarrar y destrozar todo lo que es santo? ¿Aceptaréis a esa antigua serpiente con su astucia mentirosa y su engaño siempre creciente que se deslizará en vuestros oídos con palabras mentirosas que derribarán vuestra fe, como de hecho ha sucedido a tantos que han permitido que sus mentes se corrompan y se alejen de la concentración exclusiva en mí, Cristo Jesús, vuestro Señor? Porque no hay nadie más que se preocupe por vosotros, y todos los demás son farsantes que fingen, y no hay otro Jesús, sino solo imitaciones baratas y falsificaciones sin valor diseñadas para engañar. Por eso te pido que no ignores este discernimiento que te imparto, para que puedas seguir siendo un faro de luz incluso en estos últimos momentos antes de que el mundo que has conocido deje de existir y se transforme para siempre, pasando de su actual impiedad al juicio eterno que ahora caerá como castigo eterno sobre los impíos que pretenden reclamar mi herencia. Porque la tierra es mía y todo lo que hay en ella, y yo soy el gran Señor eterno de los señores y Rey de los reyes, incluso vuestro Señor justo, y soy yo quien tomará mi herencia de las manos de los ocupantes ilegales que no tienen ningún derecho y no son reyes ni dioses ni extraterrestres de otros mundos, sino seres caídos que fingen, porque todos ellos son farsantes que fingen. Y sus días tendrán un fin eterno. En su herencia eterna en las llamas más ardientes del azul. Porque los dolores de parto son ahora incesantes, y hay multitud de señales en lo alto y multitud de señales en la tierra que son siempre evidentes e incesantes. Y estas se dan como un anuncio y para que tengáis esperanza, así que no las descartéis ni las racionalicéis de la manera en que lo hacen los escépticos. La obra de Yahweh dada por las manos de sus poderosos ángeles, y de hecho dibujada por el dedo del mismo Dios en ocasiones, incluso por su mandato eterno, anuncia estos acontecimientos celestiales que se avecinan, porque el día está aquí y está sobre vosotros, mis amados, así que no temáis. Ha llegado el momento de que mis fieles se reúnan conmigo en las nubes cuando descienda del cielo con la voz del arcángel y la poderosa trompeta de Dios, así que griten mis palabras, porque son sí y amén. ¿Quién y qué hay allí que os perturbe, hijos míos? ¿Teméis que el novio no legue y tome la mano de su novia en un pacto eterno, como se prometió desde antiguo? ¿Acaso la palabra de Dios ha dejado de tener efecto? Dios no lo quiera. Como está escrito y anunciado, así será seguramente que de repente os arrebataré de la ira a la seguridad de los cielos, donde he ido a preparar un lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y así estaréis siempre conmigo y seréis reyes y sacerdotes ante Yahvé, el gran Dios eterno, porque así lo ha propuesto y preparado en vuestras vidas, ¿y quién puede detener los propósitos y la preparación del Dios eterno? Os digo la verdad, no hay nada ni nadie que pueda obstaculizar en lo más mínimo los propósitos de El Shaddai, y nadie puede resistirse, ni siquiera con la más mínima protesta, sin quedar silenciado por el asombro ante el poder absoluto, el esplendor y el temblor que se producen cuando Yahweh se mueve lo más mínimo para levantarse de su trono eterno y todo el cielo y la tierra tiemblan ante su poderosa presencia. Porque aunque Yahweh se ha ocultado en la gentileza, el amor y la compasión durante muchos días, pues un día es como 1000 años a los ojos del Dios eterno, ahora es el momento que Yahweh ha elegido para revelarse a su creación, cuando todos sabrán que hay un Dios en el cielo, y seguramente comprenderán que como es arriba, así será abajo, incluso en la tierra, porque Yahweh es Dios tanto del cielo como de la tierra y reina supremo sobre su creación y no hay nadie más que Él en poder, esplendor y fuerza. Y los caídos están presa de un temor eterno. Así que no temáis, hijos del Altísimo, porque el gran Dios eterno, el mismo Yahvé, es quien lucha por vosotros y quien rescatará, redimirá y transformará vuestras vidas en esplendor eterno en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué os impacientáis? ¿Sentís como si vuestro Señor y Esposo eterno os hubiera abandonado, mi novia? ¿Ha abandonado vuestro Salvador eterno su cuerpo, dejándolo sin cabeza? Dios no permita que se considere siquiera tal cosa. ¿Qué cosa ha anunciado Yahvé a su creación como inminente que no haya sucedido después? ¿Acaso las palabras de Noé cayeron en tierra seca como promesas vacías cuando fue predicador de la justicia durante 120 años en el mundo que entonces existía? No. Pero de repente y con gran violencia, las aguas se desataron en un instante y se elevaron por encima de las montañas más altas de la tierra en los días que siguieron. Por eso os aconsejo que no os unáis una vez más a las filas de aquellos que voluntariamente son ignorantes. Ellos eligen voluntariamente la ignorancia para ignorar que, por la palabra de Dios, los cielos eran antiguos, y la tierra se destacaba del agua y en el agua, por lo cual el mundo de entonces, inundado por el agua, pereció.
Pero los cielos y la tierra que ahora existen, por la misma palabra, se guardan para el fuego contra el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Por eso declaro una vez más que el día del fuego y el juicio y la perdición de los hombres impíos está aquí, tal como se prometió en la antigüedad, y así será de repente. Y así os pregunto una vez más, pequeños míos, ¿es Dios un hombre para que mienta? ¿Soy yo, Jesucristo, el justo, tan poco fiable como para olvidarme de vosotros y daros falsas esperanzas? ¿Os he olvidado y me he ido a pescar? Os pregunto, amados míos, ¿acaso di mi última gota de sangre en agonía en la cruz para abandonaros, cuando os he hecho promesas grandísimas y preciosas, promesas dadas por el mismo Yahvé en su misterio eterno, el gran misterio de Dios? Dios no permita que se consideren siquiera tales cosas, así que identifiquen los malos pensamientos que Satanás les lanza, rechácenlos y repréndanlos, y sustituyan esas conjeturas frívolas y malvadas por las sagradas escrituras, incluso las promesas de Yahvé que son sí y amén. Pero para todos los tiempos, y especialmente para tiempos como estos, está escrito, y así Pablo escribió a los Corintios en mi nombre, pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestras mentes sean corrompidas y se aparten de la sencillez que hay en Cristo. Y así os aconsejo, hijos míos, incluso a mis amados y anhelados, que mantengáis vuestra atención centrada en mí y en mis palabras, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne y cada palabra de Dios se cumplirá, y ni una sola de mis palabras, pronunciadas e inspiradas por el gran Espíritu Santo eterno, que es Yahvé, el gran Dios eterno, fallará. Por eso os aconsejo, hijos míos, incluso a mis amados y anhelados, incluso a vosotros, mi alegría y mi corona, descansad en mí y descansad en mis obras y cesad de las vuestras. Porque está escrito, queda, pues, un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha cesado de sus propias obras, como Dios de las suyas. Esforzaos, pues, por entrar en mi reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de incredulidad. Mis hijos, esforzaos por cesar en vuestras propias obras y haced las obras que yo os doy para que las cumpláis, y no os apoyéis en vuestro propio entendimiento, sino que en todos vuestros caminos reconocedme a mí, Cristo Jesús, vuestro Señor ascendido, y hallaréis descanso entre las onduladas colinas verdes de pastos y seguridad, especialmente bajo el cuidado y la protección de mi poderoso brazo, porque yo soy Yeshua HaMashiach, que también soy vuestro pastor principal, que está a punto de aparecer. Y así os pregunto, amados míos, ¿volveréis a vivir entre los burlones necios que se mofan y tratan de tentaros con sus caminos infieles? ¿Ignoraréis mis palabras e incluso las muchas señales, milagros y prodigios que os rodean? ¿Pensáis neciamente que podéis seguir viviendo como aquellos que ignoran la calamidad y el juicio inminentes? ¿Volveréis a vivir entre los condenados que caminan, que rechazan el arrepentimiento y eligen en su lugar el duro juicio y el castigo? Os digo claramente que si lo intentáis, os encontraréis como los simples que ignoran mis advertencias y son castigados innecesariamente, por lo que habéis sido advertidos. Comprendan que el mundo en el que viven ahora no es el mismo que era hace unas semanas, y sigue cambiando a un ritmo cada vez mayor. Comprendan que ninguno de ustedes ha vivido nunca en el mundo que es ahora, porque el mundo en el que viven ahora está encadenado al juicio y, sin embargo, se le permite dar los espléndidos anuncios de la próxima boda en los cielos, donde yo, Cristo Jesús, me casaré para siempre con mi fiel novia y así estarán ellos siempre conmigo. Y cuando mi novia y mi iglesia sean arrebatadas repentinamente, entonces la destrucción repentina caerá sobre todos los burlones y hombres malvados que se rieron de ustedes con desprecio diciendo, mañana será igual que hoy, y hoy es igual que ayer, y no veré ninguna calamidad y no soy una viuda, sino una reina que gobierna sobre todas las cosas. Excepto que de repente su destrucción vendrá sobre ellos como una mujer en trabajo de parto, y no escaparán. Así que salid de entre ellos y sed separados en todas las cosas y en todos vuestros caminos. No podéis tener parte ni suerte con ellos, o compartiréis sus plagas. Comprendan que los acontecimientos ya están en marcha, incluso los que afectarán a los pecadores, pero yo proporcionaré seguridad a mis fieles para que estos juicios no os dañen, hijos míos. Porque estos dolores de parto incesantes tienen por objeto despertar a los últimos que dormitan y separar a los últimos que subirán al arca antes de que la calamidad caiga repentinamente y se acabe el tiempo. Ya no podéis vivir vidas descuidadas y debéis caminar con gran sabiduría, así que prestad atención a mis advertencias y comprendan que os he dado gran sabiduría y entendimiento para que podáis discernir los tiempos en que vivís, incluso entre aquellos que están profundamente dormidos ante la calamidad que se avecina y que sufrirán como resultado de ello. Así que comprendan que el tiempo que queda es irrelevante y solo sirve a los propósitos de Yahweh antes de que el juicio caiga repentinamente. Sí, al enemigo se le da la oportunidad de preparar su ataque contra la Babilonia secreta, pues así se lo ha concedido Yahweh para que lo lleve a cabo. Pero comprendan plenamente que Satanás es un enemigo derrotado que está atado a la tierra para el juicio y solo se le permite promover los propósitos de Yahweh, y se sentará en silencio y esperará a que se retire el restringidor, y literalmente no puede hacer nada más de lo que se le permite, así que no teman el rugido de ese león desdentado, porque el pequeño príncipe está atado en la derrota. Porque, en verdad,
Los caídos os temen y comprenden y saben que aquellos a quienes una vez victimizaron serán los que traerán el juicio y el castigo justo a sus propios pechos eternamente y para siempre. ¿Qué? ¿No sabéis que juzgaréis a los ángeles? Y así os pregunto, amados míos, ¿rechazaréis ahora mi gracia y misericordia que se extiende a los perdidos, incluso cuando el juicio y la calamidad están dispuestos a caer repentinamente? ¿Habéis olvidado los muchos años de gracia y misericordia que os di inmerecidamente para que pudierais cumplir con vuestros pecados antes de volveros a la rectitud? ¿Negaréis a aquellos que buscan subir al arca para que podamos estar unidos un momento antes? Estoy convencido de que sois mejores, hijos míos, y por eso os pido paciencia y longanimidad, incluso antes de que la calamidad caiga repentinamente. Si alguno de vosotros cree tener motivos para llevar a Satanás y su reino ante la justicia, yo tengo más motivos de los que jamás hayan pasado por vuestras mentes. ¿Quién de vosotros ha luchado contra Satanás hasta la última gota de sangre, colgado voluntariamente de esa tosca estaca en medio de una agonía absoluta? Yo llevé voluntariamente mi cruz y me entregué a la victoria eterna. Cuando fui injustamente tratado a manos de los malhechores, cuando ocupé vuestro lugar en el juicio, en medio de una gran agonía, fuera de las puertas, entre los pecadores más viles. Mi sangre era inocente y ningún mal podía ser legítimamente imputado a mi cuenta. Sin embargo, en mi amor por mi Padre y mi amor por vosotros, entregué voluntariamente mi vida y lo volvería a hacer en un instante, aunque tal cosa no sea necesaria. Así que, incluso en vuestra angustia actual, seguid mi ejemplo de resistencia sabiendo que, de repente, entraréis en la liberación eterna. Por eso os pido que sigáis firmes hasta el final, incluso hasta el final en el que seréis llevados de repente, en un abrir y cerrar de ojos, a los cielos, a la recompensa eterna y al propósito eterno, y sin embargo, los muertos en Cristo resucitarán primero y os unís a ellos de repente en una celebración eterna, porque los propósitos eternos para los que han sido llamados, elegidos, sellados y guardados cumplirán los propósitos eternos del Dios Altísimo, y todo está a punto de ser revelado en ustedes. Hijos míos, así que brillen para mí como mis luces ahora mismo, en esta última pausa antes de que la calamidad repentina golpee la tierra. Y yo los traeré a ustedes para que ustedes los traigan a mí, porque ustedes siguen siendo mis embajadores hasta que de repente sean llevados a los cielos. Y de repente caerá una gran calamidad. Comprendan que el tiempo se ha acabado y nada puede revertir los acontecimientos que se avecinan y se alinean contra los habitantes de la tierra, porque grande es el juicio venidero de los pecadores. Y por eso les pido y les exhorto con la misma compasión, gracia y misericordia que Yahvé les ha mostrado en el rostro de Jesucristo para su salvación. ¿Podéis permanecer fieles hasta el final? ¿Os permitiréis entrar en mi descanso eterno sin abandonar en el último momento? Concentrad todo vuestro corazón y atención en mis palabras y comprendid que de repente todo cambiará para siempre y que de repente es ahora. No queda tiempo para que la Babilonia secreta se arrepienta y no hay más tiempo en mi era de gracia y misericordia, porque el tiempo se ha acabado. Y para cada estación hay un tiempo y un propósito, y en la consumación de los tiempos caerá de repente la redención sobre los redimidos, así que lo digan los redimidos de la tierra, a quienes Él ha rescatado de la mano del enemigo. Y no permitáis que el ladrón os robe vuestra alegría, porque ¿qué novia llora el día de su boda, incluso un día de boda glorioso y santo que nadie puede corromper ni perturbar? Así que consolaos con mis palabras de consuelo y dejad de vivir como aquellos que están abatidos por la vergüenza y la culpa. Porque vosotros, mi novia, sois aquellos a quienes he hecho inmaculados y sin culpa ante el trono mismo de Yahvé, y sois los primeros frutos de entre los muertos. Aunque aquellos de vosotros que estáis vivos y permanecéis nunca probaréis la muerte, nacisteis muertos en delitos y pecados. Y habréis pasado directamente de la muerte, de la que al morir habríais muerto, directamente a la vida eterna de la que ya vivís el anticipo, incluso ese gran sello de Yahvé con el que estáis sellados para ese día repentino de redención. Porque habéis nacido de nuevo de semilla incorruptible y sois hijos del Dios Altísimo, incluso hijos del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, consolaos, descansad y trabajad conmigo en esta vuelta de la victoria de los siglos. Porque nunca ha habido un tiempo como este en la tierra y nunca volverá a haber un tiempo como este. Ni siquiera un tiempo en el que los hijos eternos de Dios esperan conscientemente su primer aliento de vida eterna como bebés de la eternidad en la presencia eterna del Dios eterno, donde se casarán con su Señor eterno en un pacto eterno, y, de repente, así será. Yo soy aquel que se ofreció una vez, por completo y para siempre como el Cordero Pascual perfecto. Estoy a punto de reunir a los fieles a mi lado en la seguridad de los cielos, en la sala del trono de Yahvé. Yo soy quien cuida de vuestras almas y quien vela por vuestro crecimiento continuo para que podáis crecer como una planta justa. Yo soy aquel a quien Yahvé ha dado como jardinero y cuidador de su jardín más sagrado, el de las almas de los redimidos. Soy el gran Señor eterno de los señores y Rey de los reyes, incluso vuestro Señor justo. Yo soy quien tomará mi herencia de las manos de los ocupantes ilegales que no tienen ningún derecho sobre ella. Soy la palabra de Dios hecha carne y cada palabra de Dios se cumplirá.
Soy Yeshua Amasiach, que también es vuestro pastor principal, que está a punto de aparecer. Yo, Yeshua Amasiach, he enviado estas palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas estas palabras. Por eso os animo, amados míos, a no desmayar y a permanecer firmes hasta el final repentino que pondrá fin para siempre a vuestro tiempo en la tierra en vuestro estado actual. De repente, y en un abrir y cerrar de ojos, os encontraréis en la sala del trono de Yahweh en alegría eterna y comprenderéis y conoceréis plenamente, al igual que vosotros seréis plenamente comprendidos y conocidos. Y así, la promesa se cumplirá en alegría eterna y gloria eterna que os espera, y todo se cumplirá en vosotros en un abrir y cerrar de ojos, y de repente será. Permaneced en mí, hijos míos, porque os amo mucho y no me avergüenzo de llamaros hermanos míos.